decir dos cosas. ¿Lo tienes entendido? El señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Ese señor tiene que saber que él es mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Un momentito, ¿vale? Por favor. Veamos, tal vez te estés preguntando cómo hemos llegado hasta aquí, quién es este señor y por qué dice eso que dice de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno. Pues bien, te lo cuento a partir de este momento. Buenos días, ¿nos oyen arriba en la sala? Sí, perfectamente, Sí, señoría. sí, bien, gracias. ¿Su nombre, por favor? Víctor Gonzalo, de Aldama Delgado. Bien. Hola Esteban, Aunque Javier, ¿qué tal? comisionista, nexo corruptor de la trama Coldo y del caso Ábalos. ¿Quién es Esteban Víctor de Aldama? Pues una figura mucho más relevante de lo que pensábamos en un primer momento, todos los que nos aproximamos al caso Coldo. Víctor de Aldama es, como lo define Carlos Alsina, el perejil de todas las salsas, el hombre que aparece en todos y cada uno de los escándalos que en estos momentos cercan al gobierno. Es decir, es un hombre absolutamente omnipresente y extraordinariamente influyente en el PSOE de Pedro Sánchez. Este hombre, que es todas estas cosas, acaba de declarar en la Audiencia Nacional. Lo ha hecho ante el juez del caso Ábalos Coldo, Ismael Moreno, lo ha hecho a petición propia y señalando a una serie de personajes clave en esta trama. Tan clave como el propio presidente del gobierno, como Pedro Sánchez. Así es como ha empezado Aldama a tirar de la manta. Lo voy a analizar con Esteban Urreiztieta, que es el jefe de investigación de este periódico, de El Diario El Mundo. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 22 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Y cuando entra el señor Ábalos, pues un día tomando un café en una cafetería que hay detrás del ministerio que se llama El Verde, creo, o algo así. Todo esto se puede ver y se puede escuchar en el vídeo de la declaración que hemos publicado ante el juez y ante el fiscal anticorrupción en una sala pequeña, acompañado de 2 policías, porque recordemos que Víctor de Aldama está en la cárcel, está en prisión preventiva, no por este caso, que no se ha juzgado todavía, sino por otra trama que es la famosa trama de los hidrocarburos. Esteban, ¿por qué esta declaración? Me genera cierta curiosidad. ¿Esto forma parte, no sé, de una especie de negociación para salvarse? ¿Es información a cambio de beneficios? ¿Por qué esta declaración? Porque Víctor de Aldama quiere salir de prisión. Él está, como bien apuntabas, acusado de un fraude multimillonario por la venta de hidrocarburos. Se le atribuye un fraude fiscal de más de 180 millones de euros. Y la Audiencia Nacional acababa de ratificar su prisión, por lo tanto su horizonte penitenciario en condiciones normales y sin que mediara una confesión de por medio, pues iba a ser muy prolongado. Bueno, yo quiero aclarar aquí algo. Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale? Del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Se ha publicado una foto, usted lo habrá visto, con relación a ese día en el Teatro de la Latina. Esa foto, imagino que no fue subrepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Coldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. En la declaración ha ido señalando a una serie de personas, todas del gobierno, del PSOE, del entorno del presidente y el propio presidente. Hace poco más de un mes, El Mundo publicó la famosa foto de Sánchez y Aldama, una imagen que se tomó al terminar un acto del PSOE, del Partido Socialista, en una zona privada de un teatro de Madrid, donde se había producido ese acto, en una parte que el presidente tuvo, Esteban, con el nexo corruptor de esta trama de corrupción, como vemos, al más alto nivel. Foto que, por cierto, ha sido convenientemente ridiculizada por el Partido Socialista, por el gobierno, por algunos de sus satélites mediáticos. Aldama lo que ha revelado es que no fue de ningún modo una casualidad esa foto.
Es la primera bomba, la primera granada que ha tirado nada más comenzar su declaración. Él ha contado que fue al Teatro La Latina en febrero de 2019 porque Pedro Sánchez le quería conocer y le quería agradecer sus servicios, que fue allí apadrinado, como ya sabíamos, por Ábalos y por Koldo García. Por eso aparece sentado en ese acto nada menos que en la tercera fila, rodeado de líderes, de históricos dirigentes socialistas, y al acabar el acto se va con Koldo al backstage, habla con Sánchez y dice que Sánchez le agradece todo lo que está haciendo y que ya está informado de todos sus movimientos. ¿Eso es verdad o no? Bueno, tenemos elementos objetivos y ahí está la imagen, ahí está su posición en el acto de partido, ahí está su grado de infiltración en el gobierno, que le dan absoluta verosimilitud al relato ante la Audiencia Nacional. ¿Y quién más? Es decir... Y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué ocurre? Porque bueno, pues porque parece, ¿no? Estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Koldo me dice que no nos metamos en el terreno de que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Por recordar algunas cuestiones de este caso, Aldama se llevó una comisión de más de 5 millones por la compra de mascarillas en plena pandemia por parte del Ministerio de Transportes, que dirigían ese tándem ya famoso integrado por José Luis Ábalos y por su mano derecha Koldo García. Ellos son otros de los señalados porque Aldama ha desvelado entregas de dinero en efectivo para el exministro unos 400.000 euros, para Koldo más de 200.000 y para nuevos personajes también en esta trama. Santos Cerdán también queda señalado por Aldama. Santos Cerdán es ni más ni menos que el número 3 del Partido Socialista en la actualidad, ahora mismo. 15.000 euros a través de Koldo en un bar de la calle Ferraz, es lo que cuenta Aldama, la calle Ferraz, donde está la sede del Partido Socialista. También Ángel Víctor Torres, hoy ministro del Gobierno, entonces presidente de Canarias, Aldama dice que pidió una comisión de 50.000 euros. Esto nos retrotrae, Javier, a la confesión espectacular y de la que luego se hizo una película de Bárcenas en el año 2013 en la Audiencia Nacional, cuando contó con todo lujo de detalles cómo entregaba los sobres a los diferentes dirigentes del Partido Popular. Después de aquella confesión, que como digo, hay una película extraordinaria que simple y llanamente es una reproducción de aquel relato, de aquella comparecencia, sin apostillas ni añadiduras. El Partido Socialista entonces le dio absoluta veracidad, dijo que era terrible y que Mariano Rajoy no podía seguir un minuto más en el gobierno. Bueno, hoy nos encontramos en la situación a la inversa, donde quien gobierna es el Partido Socialista y sufre en sus propias carnes la confesión de una persona que, como Bárcenas, había estado en la cocina del poder. Aldama ha contado durante su comparecencia que tuvo reuniones con otros ministros, con Teresa Rivera, su grado de confianza con Ábalos, con Koldo. Es decir, Aldama no era un cualquiera. Cuando hablabas de las burlas a la foto, nos intentaron presentar a Aldama como un señor que paró por la calle a Pedro Sánchez y le dijo: oiga, ¿se puede hacer un selfie conmigo? Bueno, pues Aldama no era un cualquiera, ¿no? Y era una persona extraordinariamente importante y con un grado de infiltración que, a medida que vamos conociendo más detalles, resulta más sorprendente. Hablemos, Esteban, de Begoña Gómez, de la mujer del presidente del gobierno, que está presente también en todas estas cuestiones, parece omnipresente, ¿no?, en todo este asunto. Recordemos que Aldama estuvo detrás del rescate a Globalia por parte del gobierno. Globalia es la empresa de la familia Hidalgo, de los Hidalgo, también relacionados directamente con la propia Begoña y con sus problemas, entre otros, en la Universidad Complutense. Dice Aldama que se reunió varias veces con ella, con la mujer del presidente del gobierno. Pues lo íbamos a hacer con Guacalúa, que es una empresa de Javier Hidalgo, y bueno, él la lideraba, en ese momento la liderábamos dos personas de Javier Hidalgo y yo, y en algún momento en Guacalúa, que yo no estuve en esa reunión, pero estuvo la señora Begoña Gómez.
¿Le consta que doña Begoña Gómez intervino en estas reuniones también con Sánchez esquivó deliberadamente la pregunta de si conocía a Aldama. Después, cuando publicamos la fotografía, tuvo que empeñar su palabra, pero en todo momento evitó aclarar si Begoña Gómez tuvo alguna relación con él. Evitó, esquivó, rehuyó dar una explicación sobre su esposa. Bueno, lo que parece evidente es que Aldama, efectivamente, como él mismo cuenta, y hay elementos objetivos en la causa que así lo acreditan, tuvo contacto con la mujer del presidente del gobierno y ahora la enclava en nuevas operaciones, en nuevas citas, en este caso vinculadas a Teresa Rivera, con nuevos negocios que hasta ahora no conocíamos, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que volvemos a lo mismo. Existen elementos objetivos que dan verosimilitud a lo que está contando. Aldama dice que se reunió con las dos, con la mujer del presidente, con Begoña, y con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, ahora, por cierto, en el foco por su mala gestión en la Dana, para tratar un proyecto sobre la España vaciada. Esto, pues en fin, es una prueba más de su influencia, de la influencia de Aldama y de hasta dónde podía llegar. El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente como por el señor Marlaska, como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de mi móvil, y sabían del viaje. A lo que la vicepresidenta me dejó muy claro, y le dejó muy claro al señor Ábalos, que ella tenía una sanción para viajar a Europa, y el señor Ábalos le dijo que no se preocupara. El tema del Delcy Rodríguez es uno de los asuntos peor gestionados, creo, por todos los implicados. El gobierno y el propio presidente no dijeron la verdad sobre este asunto en su momento, y algún día sabremos, ¿no? Me imagino lo que había en las famosas maletas que traía a España Delcy Rodríguez en su parada en el aeropuerto de Barajas. Recordemos, y esto casi que es lo más importante, que la mano derecha de Nicolás Maduro tenía vetada la entrada a España y a la Unión Europea por las sanciones contra el régimen de Venezuela. Aquí Aldama apunta al ministro Fernando Grande Marlaska, al ministro del Interior, con un papel que ha sido clave, según lo que cuenta, en la organización de la cena que Delcy iba a tener con el gobierno. Sí, una cena iban a tener, por lo que cuenta, a la que iba a asistir Pedro Sánchez en un chalet del Viso, en Madrid, que fue inspeccionado, por cierto, por el CNI. Aldama es muy importante en el episodio de Delcy porque Aldama organizó la visita de la vicepresidenta de Venezuela a España, que por supuesto estaba invitada por el gobierno español. Aldama estaba en el aeropuerto de Barajas esa misma noche, y volvemos a que existen elementos objetivos que corroboran y que dan verosimilitud a lo que hoy ha ampliado este empresario en la Audiencia Nacional. Primero, el gobierno dijo que Delcy había venido por sorpresa, que había sido una cuestión sobrevenida, que se enteraron una noche, que había aterrizado en Madrid Delcy Rodríguez y que tuvieron que ponerse en marcha y desplegar la diplomacia para solventar esa cuestión. En el sumario, la UCO demostró que el viaje de Delcy estaba preparado un mes antes, es decir, que el gobierno mintió deliberadamente a la hora de explicar esta cuestión. Y el primero, Pedro Sánchez, que compareció en el Senado para dar una explicación que nada se corresponde con la realidad. Y ahora lo que hace Aldama es dar todavía más detalles. No dice lo que había en las maletas, niega que hubiera oro, porque señala que si no, no hubiera podido despegar el avión, pero aporta más detalles y ratifica el relato de que Delcy Rodríguez fue invitada por el gobierno y que, por lo tanto, el ejecutivo de Pedro Sánchez mintió a los españoles sobre esa cuestión. 2 horas de declaración ante el juez en las que Aldama, digamos que ha detallado reuniones con hasta 6 ministros, también con Montero y con Calviño, y en las que ha detallado el trato directo que tenía con la cúpula del propio Partido Socialista Obrero Español. Está señalando Aldama la corrupción por la que Sánchez, por otra parte, llegó al gobierno, recordemos la moción de censura. ¿Y qué es lo que dice el ahora presidente? Pues muy fácil, dice que menuda inventada. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Es que, de verdad, Esteban, esto es lo que popularmente se conoce como tirar de la manta. Si esto no es tirar de la manta, que venga Dios y lo vea, ¿no? Se ha plantado Aldama ante el juez, ha contado que Pedro Sánchez, que el presidente del gobierno, le felicitó por sus servicios, que por lo tanto el gobierno ha mentido, ha relatado con pelos y señales supuestos pagos en sobres con dinero en efectivo
nada menos que al actual secretario de organización del partido, que ministros del gobierno como Ángel Víctor Torres le pidieron cantidades, que hizo entregas importantísimas al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, a su asesor personal Koldo García. No se me ocurre una forma de tirar de la manta más contundente y de manera más profusa que lo que ha hecho ante la Audiencia Nacional. Claro, todo este relato lo que nos permite es llegar hasta el momento que escuchábamos al principio, en el que Víctor de Aldama pues sale de la cárcel de Soto del Real porque ya está fuera. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Ya está fuera, tan solo unas horas después de su confesión en la Audiencia Nacional. Esteban, en este tipo de casos, el que canta, digamos, no canta todo a la primera, no canta todo lo que sabe a la primera. Entiendo que esto no ha hecho más que empezar. Él, insisto, dice que esto es el inicio de una línea de colaboración con la justicia, contando episodios y aportando pruebas. Pues esto es lo que nos espera, o lo que le espera en este caso, al presidente del gobierno. Esteban, gracias. Un fuerte abrazo. Esteban Urreizieta ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, que está todos los días en elmundo.es, en nuestra web, y que también puedes escuchar este podcast en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, te puedes suscribir para escuchar historias como esta, de lo que está pasando en la actualidad y de lo que está pasando con nuestro gobierno. El lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.